vamos a ver cómo podemos aclarar un poco unos dientes un poco oscurillos con el GIMP. Vamos a utilizar bastante las herramientas de selección y luego algún tema de colores. Aquí tenemos esta foto, nos acercamos, bueno, los dientes tendríamos que seleccionar lo que queremos aclarar, que es la zona de los dientes, nos vamos acercando con el más, está ahí, bueno, y luego jugamos con las diferentes herramientas de selección que tenemos, pues por ejemplo la de color. Para ir seleccionando hay que ajustarse lo más posible a los dientes, luego haremos correcciones, aunque ahora nos pasemos un poco. Vale, vamos seleccionando. Una herramienta que luego es muy buena para esto es la máscara rápida, que la sacamos, y bueno, vamos a ir un poco ajustando la selección con la máscara rápida. Seleccionando más y menos según nos hemos pasado o nos estamos quedando faltos de selección. Aquí, si os dais cuenta, estamos seleccionando más que los dientes, también la lengua, y la lengua habría que quitarla luego de la selección, enseguida lo haremos. Vamos borrando. Ahora igual con el lazo mismo podemos ir quitando de la selección, este es para quitar algo. Vamos a ver. Perdón, tengo que quitar la máscara rápida. Y ahora voy a quitar de la selección esto, ya que eso no son dientes. Veis que lo estoy haciendo bastante a lo burro aquí. Lo mejor sería ir a apurar bastante, Voy a añadir ahora la selección. Esta voy a añadir un poquito. Vale, eso he metido más. Y bueno, vamos a ver. No está muy apurado, habría que apurar más, y esta imagen tampoco es que deje ver muy bien los dientes. Pero bueno, vamos a darlo por válido, ¿vale? Nos alejamos. Aquí lo bueno sería tener una copia de lo que teníamos para ver la diferencia luego. Hemos hecho la copia. Y ahora primero tenemos seleccionados los dientes. Vamos a difuminar un poco. Difuminamos la selección en 5 píxeles. ¿Vale? No movemos ahí nada, pero luego veremos el efecto. Yo creo que aquí me he pasado un poquito. Eso no debería de estar seleccionado. Efectivamente, voy a corregirlo. Escojo el lazo. Tengo que añadir la selección. Tengo que quitarlo de la selección. Todo esto fuera. Me estoy pasando. Y le leo. Vale. Eso tampoco. Vale, algo así. Aún así, ya os digo, no está muy bien hecho la selección. Sería jugar un poco más, pero no vamos a perder ahora más tiempo. Entonces, lo que nos queda ya hemos hecho: seleccionar, difuminar 5, aceptar, y ahora jugar un poco con colores, tono y saturación. Aquí en luminosidad, poniendo un valor, sería también diferentes valores se puede poner, diferentes efectos de tomar, pero con estos vamos a ver. Aceptar, nos alejamos un poco, quitamos la selección y ya veis la diferencia. Ha aclarado bastante, ¿verdad? Pues bueno, cuanto más os ajustéis a la selección, muchísimo mejor efecto quedará. Ya está. Ahora lo que nos queda sería ya que tenemos la imagen final, archivo, guardar como, y ahora guardaríamos con ojos rojos corregido, con dientes blancos. Los exportamos combinando las capas visibles porque habíamos creado una copia de otra capa para ver las diferencias. Guardar y listo, ya tenemos el fichero final. La diferencia creo que sí que es notable, ¿no?